Sor Patrocinio, la monja de las llagas, perseguida con saña diabólica incluso tras su muerte. Eh, el culto a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, ha sido restablecido porque no dejaron los enemigos de la Iglesia y de nuestra Madre, los sicarios de Satanás, que eran los mismos en el siglo XIX que los de hoy día, básicamente, no ha cambiado mucho. El hombre, para hacer el mal y odiar a la Iglesia, siempre ha sido bastante poco original. Pues ese culto prácticamente no dejaron que floreciera, acabaron con él, fueron con toda la artillería, derribaron el convento, pero por eso se llama la Virgen del Olvido, porque a pesar de que es una aparición aprobada en Madrid, pues está prácticamente olvidada, pero se está reanudando el culto. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un tema muy importante e interesante. Y es un ejemplo de una mujer, una santa mujer que de manera bastante incomprensible todavía no ha sido ni siquiera beatificada, pero Agustín nos explicará por qué todavía, sorprendentemente, no ha sido siquiera beatificada, siendo una de las más grandes santas que ha dado la Iglesia española a la Iglesia católica. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Arturo. Encantado de defender la bandera de nuestra Madre, la Virgen, y de su sierva, Sor Patrocinio, porque hemos elegido este personaje que abarca todo el siglo XIX, pero llega hasta nuestros días, su protección y su ejemplo. Pues porque para poder superar las enormes pruebas que nos aguardan a los católicos ya en este año 2021 y en los venideros, necesitamos acudir a ejemplos. Los santos son el tesoro de la Iglesia. ¿Y quién es mejor que ellos para fortalecernos en las dificultades? En esta catequesis de Pascua vamos a profundizar en una figura desconocida, tanto de esta santa, está en proceso de beatificación, como de nuestra Madre, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que se le apareció a Sor Patrocinio, aparición aprobada por su santidad Gregorio XVI, el día 13 de agosto de 1831. Sor Patrocinio es una figura clave en el siglo XIX, no solamente en España, sino que la historia de Europa no se puede entender bien si no tenemos en cuenta todos los hechos que aparecen en escena, todas las vicisitudes por las que tuvo que atravesar esta santa mujer. Perdón. La vida de Sor Patrocinio es muy compleja, muy larga, muy azarosa, muy diversa y muy santa. Daría para una película larguísima de 7 horas. Hemos destacado el hecho principal de su vida, que fueron esas apariciones, pero hay muchísimos más que vamos a ir desgranando en este programa. La Virgen se apareció en el convento del Caballero de Gracia, que estaba situado, digo estaba porque lo demolieron los enemigos de la Iglesia, en la calle del Caballero de Gracia, muy cercana a la Gran Vía de Madrid. Vamos a situarnos en el siglo XIX de la mano de Sor Patrocinio. Las fechas, los intervalos de fechas que nos van a ayudar son los siguientes. Bueno, esta mujer nació en 1811, en plena guerra de la independencia contra la invasión de las tropas napoleónicas, y falleció en 1891. Prácticamente 80 años, no llegó, le faltaron 3 meses para cumplir los 80 años. Por tanto, vemos que abarcó todo el siglo XIX. Los intervalos en los que podemos destacar o dividir su vida serían, pues, desde el año 11 hasta el 26,
esos primeros años, en el año 26, ella nació en un pueblo de Castilla, y en San Clemente, y a los 14 años la familia se mudó a Madrid, falleció el padre, y desde el año 26 al 29 ella entró como sirvienta, porque la familia estaba pasando estrecheces económicas, en una casa de señoras pudientes regentada por unas monjas comendadoras que tienen un recuerdo maravilloso de ella. En el año 29, ella decide ser monja, concepcionista franciscana, e ingresa en el convento de las concepcionistas franciscanas que el caballero Jacobo de Gracia, dos siglos antes había donado en 1603 a la comunidad concepcionista. Ahí estuvo desde el año 29 hasta el 35, en que es sacada, detenida, juzgada, encarcelada, desterrada. Estuvo 9 años en el destierro, desde el año 35 hasta el 44. En el año 45 conoció a otra mujer que es protagonista de la historia de hoy, una protagonista secundaria pero muy relevante. En la historia de hoy no puede faltar la figura de la reina de España, Isabel II, que tuvo un papel muy, muy destacado en ese siglo, destacadísimo. Sor Patrocinio, cuando llegó la funesta Primera República Española, en el año 68, con el estallido de la revolución llamada La Gloriosa, es exiliada. Está 9 años en Francia, en el exilio, hasta el año 77, en que es repatriada de nuevo por indicación del joven rey, hijo de su amiga Isabel II, Alfonso XII, el pacificador. Y ya en España pasó los últimos años de su vida, su ancianidad, hasta su muerte en el convento del Carmen en Guadalajara en 1891. Allí reposan sus restos y allí se conserva la imagen que la Virgen le dio de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. A mí la admiración por esta santa mujer, por esta monja, me viene desde hace aproximadamente un par de años, cuando me leí 2 libros que el profesor catedrático de Historia Contemporánea de España, Javier Paredes, apuntó y anotó con la ayuda de otros profesores, Eudaldo Forment, catedrático de Metafísica, y don Alberto Bárcena. Bueno, pues estos 2 libros, el primero fue un libro basado en los apuntes que la abadesa del convento del Caballero de Gracia en esos 6 años fue anotando por instrucción de sus superiores franciscanos. El segundo libro, este libro primero, que es impresionante, lo recomendamos, Las llagas de la monja, se titula, porque los enemigos la llamaban despectivamente la monja de las llagas. Bueno, la llamaban cosas peores, pero la monja de las llagas, por eso el libro se llama Las llagas de la monja. Y un segundo libro, Vida admirable, escrito por su secretaria, Sor María Isabel de Jesús, que abarca el resto de sus años, hasta su muerte. El culto a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, ha sido restablecido porque no dejaron los enemigos de la Iglesia y de nuestra Madre, los sicarios de Satanás, que eran los mismos en el siglo XIX que los de hoy día, básicamente, no ha cambiado mucho. El hombre, para hacer el mal y odiar a la Iglesia, siempre ha sido bastante poco original. Pues ese culto prácticamente no dejaron que floreciera, acabaron con él, fueron con toda la artillería, derribaron el convento, pero por eso se llama la Virgen del Olvido, porque a pesar de que es una aparición aprobada en Madrid, pues está prácticamente olvidada, pero se está reanudando el culto. En la calle Blasco de Garay, bueno, para los que tengan la suerte de vivir en Madrid, pueden ir los últimos sábados de mes a rendirle culto a nuestra Madre. Esos libros son entretenidísimos porque además se va comprendiendo la historia de esta mujer de la mano de los desarrollos, de los sucesos históricos, porque en el programa de hoy sería imposible, totalmente imposible, hablar de
la figura únicamente de la monja y de la Virgen, sino explicamos un poquito de historia de España y de historia de Europa, y de historia del papado también. Vamos a explicar algo. Bueno, pues yo leí ese libro y desde hace ya 2 años y pico, pues me quedé cautivado por la figura de Sor Patrocinio y, bueno, pues llevo colaborando contigo desde hace un año prácticamente y desde los primeros meses yo ya tenía en mente que algún día, por supuesto, tendríamos que hacer un programa sobre Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias y su sierva Sor Patrocinio. Bueno, pues ha llegado el momento. En esos años, entre 1829 y 1835, es que en el programa de hoy, la introducción tiene que ser un poco general, para que nos hagamos una idea. Luego iremos viendo los diferentes apartados. En esos años, en esos 6 años, del 29 al 35, en ese convento sucedieron hechos extraordinarios. Éxtasis, persecuciones del demonio, profecías, bueno, la aparición, por supuesto, de nuestra madre. En ese convento, además, hubo una aparición, unas revelaciones privadas, que me recuerdan a la de Santa Margarita María de la Coque, de nuestro Señor, el Cristo de la Palabra. Se le apareció la Virgen, y también en esos años, pues, esta monja estigmatizada, muy, muy relevante eso en su vida, las llagas de la monja, pues comenzó a sangrar. El Señor le imprimió sus llagas y es de las pocas personas de las que se tiene constancia que sangraba. Ella estuvo vinculada a la pasión del Señor toda su vida. Era una esposa de Cristo. Estuvo crucificada y unida a nuestro Señor en todo. Bueno, en esos años la situación política era tremenda. Hubo expropiación de los bienes de la Iglesia, exclaustración, echaron a la calle a los varones sobre todo, pero también a las mujeres. Con ellas fueron un poquito más, con las monjas, un poquito más benévolos, los enemigos de la patria y de la Iglesia. Hubo matanza de frailes, prohibición a los obispos de ordenar más sacerdotes, decían que ya había muchos, desacralización de los inmuebles expropiados. Es que España no estuvo ajena a ese gran hecho que marcó la historia universal, que fue la Revolución Francesa, de finales del 18. Aquí llegaron los ecos a principios del 19. Claro. No estuvimos ajenos. Y a pesar de que luchamos y derrotamos a los franceses, pero claro, las ideas liberales fueron calando. Siempre hay, pues eso, se llama progresismo, liberalismo. En el anterior programa vimos estos enemigos de la Iglesia y ahí ya pegaron fuerte. Hay que tener en cuenta que la masonería ya llevaba pues más de un siglo desarrollándose y atacando todo lo sagrado. Sor Patrocinio reúne en sí misma todo lo que un católico debe de aspirar a tener o a aceptar si le sobreviene. Unión a la cruz, hacer la voluntad del Padre, vida de oración, vida contemplativa, pero era contemplativa, pero desarrolló una labor muy prolija. Fundó muchos conventos. Era una santa porque amaba de forma totalmente especial a Dios y al prójimo. Por eso era santa, porque su amor por Dios y su amor por el prójimo era tan grandísimo, tan enorme, que cómo no va a ser santa. Y luego vamos a decir por qué todavía tiene su explicación, no es casualidad, porque no está beatificada. Tuvo ataques por todos los flancos posibles. Sufrió persecución y al hablar de persecución hablamos de varios aspectos: calumnias, agresiones, cárcel, numerosos destierros, intentos de asesinato, exilio. Es que tuvo de todo. Por eso, para la que se nos avecina a los católicos en estos tiempos ya que tenemos encima, pues si queremos alcanzar la palma de la gloria, pues tenemos que acudir a ejemplos. Y bueno, es que Sor Patrocinio es ejemplar. Ejemplos e intercesores, ¿verdad? Intercesores, claro que sí. Ella, pues bueno, estaba totalmente unida a la Virgen, perdonaba a los enemigos, hacía sacrificios, se le aparecían almas del purgatorio y las sacaba a base de penitencia. La procedencia de los ataques era diversa.
puedes leer, si quieres, Arturo, hemos dividido estos ataques para que veamos que le venían por todos los flancos. Persecución de su propia madre, Dolores Capopardo. Persecución furibunda del demonio. Persecución de un personaje político muy poderoso, Salustiano Olózaga, jefe del Partido Progresista Liberal y gobernador civil de Madrid. Eso ya lo explicarás tú también por qué, ¿verdad? Sí. Persecución de la masonería. Persecución de las autoridades políticas cercanas a su amiga, la reina Isabel II. Difamación de su nombre ante el Beato Papa Pío IX por parte del secretario de Estado Vaticano Antonelli. Persecución de la prensa liberal y progresista. Persecución general anticristiana con leyes civiles promovidas por la masonería. Persecución tras su muerte por los historiadores de izquierdas enemigos de la patria y de la fe católica. O sea que no le dejaron ni muerta. No, ni muerta. La Virgen le dijo que el demonio la iba a perseguir hasta después de muerta. ¿Cómo te persigue el demonio? Es el padre de la mentira, con la difamación, la calumnia. Una de las pruebas de la santidad de esta mujer, una de ellas, es que en sus numerosos escritos jamás se encuentra un reproche, una queja, una condena contra nadie. ¿Qué santidad? Porque cualquiera de nosotros, por algo muchísimo menor, ya estaríamos teniendo que echar el freno para no maldecir a aquellos que nos atacan. Ella fue perseguida toda su vida y tras su muerte y tuvo tres hechos comunes que durante todo este periodo no la abandonaron. Además de la persecución, los estigmas y numerosos dones con los que fue agraciada, porque Dios da la cruz, y a ella bien que se la dio, pero también da su gracia. Sería muy injusto que Dios nos permitiera que fuésemos tentados por encima de nuestras posibilidades o no nos diera su gracia si se la pedimos para no superar las pruebas. Por eso hay que pedir la gracia de Dios para aceptar la cruz. Ella es un ejemplo excelso, si no hubiera sucumbido. Sus dones fueron pues, don de curación, de profecía, éxtasis, de bilocación. Fue obedecida y reverenciada por las plantas y los animales, muy, muy franciscano eso, ¿verdad? El espíritu de su orden, era concepcionista franciscana. Ese era el espíritu de San Francisco, no el de Fratelli Tutti. La Virgen la enseñó a bordar cuando estaba en el convento de las Comendadoras, cuando todavía no era monja, en una aparición, una túnica al niño Jesús montañés, bordada en plata, que es una preciosidad y no se ennegrece. Eso va contra las leyes de la química. La he imprimido, ¿no? Tienen las Comendadoras y la guardan con un cariño. Esta túnica se la enseñó a bordar la Virgen. Un poquito más atrás, más atrás. Ahí. Sí. Bueno. Nosotros podemos asegurar, después de lo que aprendimos en los programas sobre Santa Teresa de Ávila, sobre Santa Catalina de Génova, el programa que hicimos en noviembre en el Purgatorio y el que hicimos en agosto sobre Santa Teresa de Ávila, a quien acudía muchísimo Sor Patrocinio. O sea, ella encomendaba la fundación de sus conventos a Santa Teresa de Ávila, otra gran fundadora española, 3 siglos anterior, el siglo XVI, y ella se encomendaba a Santa Teresa de Ávila, que también estaba en la vía unitiva. Yo, bueno, recomiendo si alguien quiere ver, porque hay paralelismo entre la Santa Doctora de Ávila y Sor Patrocinio. Si alguien no lo vio y quiere verlo, pues en el mes de agosto hicimos un programa sobre la obra magna de Santa Teresa de Ávila, los grados de oración según el estado de cada alma, basado en el tratado de las moradas o castillo interior. Bueno, ella fue exiliada, pero durante sus exilios ella seguía fundando conventos. Ella se preocupaba de, además en todos los conventos, puso una adoración eucarística perpetua, una vela al Santísimo y montó colegios para niñas. Es decir, amor a Dios y al prójimo. Tuvo una producción, por decirlo así, incomprensible, ¿no? Ella estaba a lo suyo. Parece como que era capaz de abstraerse
de todo ese marasmo de ataques en los que toda su vida estuvo inmersa. No perdía la calma ella nunca. En Sor Patrocinio se reúnen dones y carismas de otras monjas. Yo he estado pensando y yo encuentro cosas en común con estas 5, menudo quinteto, que vamos a decir. Santa Teresa de Ávila, porque tuvo éxtasis y fundación de conventos, la venerable Sor María Jesús de Ágreda, otra concepcionista franciscana de 2 siglos anterior, que tuvo revelaciones místicas y el don de bilocación. Santa Margarita María de Alacoque, quien también tuvo pues revelaciones privadas de nuestro Señor, las del Sagrado Corazón de Jesús, con sus 12 promesas. Santa Catarina Labouré, otra monjita a quien la Virgen se le apareció un año antes que a Sor Patrocinio, en 1830, en la Rue de Bac, en París. Y la beata Ana Catalina Emmerich, también estigmatizada, con el don de profecía y muy vigilada por las autoridades liberales de Westfalia. Bueno, pues Sor Patrocinio tiene cosas en común con estas 5 santas mujeres. A mí, de todas las vidas de santos que he leído, los 2 que más me han cautivado han sido 2 monjas. Santa Teresa de Ávila y Sor Patrocinio. A mí me han dejado las 2, me han marcado. Bueno, los primeros años. Ella, pasamos al siguiente punto. Nace en 1811 en San Clemente y su madre, nada más nacer, la abandona en la nieve. Huyendo de los franceses, su padre milagrosamente la encuentra abandonada en la nieve, en Cuenca. Y su infancia fue muy dura. Su secretaria, Sor María Isabel de Jesús, que aprendió de ella la caridad, en el libro Vida Admirable, se dirige a la madre de Sor Patrocinio como una persona que tenía corazón de hiena. Era un demonio auténtico, pero un demonio que sabemos que gracias a Sor Patrocinio, primero evitó ella que fuera su madre al infierno, con duras penitencias y oraciones, y después le costó muchísimo trabajo, pero la sacó del purgatorio también. En fin, para abandonar a tu hija en la nieve. Luego, la intentó envenenar cuando tenía 4 años, le daba palizas también. El padre era un funcionario del gobierno. Bueno, y se fueron a Madrid. Se fueron a Madrid cuando tenía 14 años, entró en las comendadoras y allí en las comendadoras comenzaron los ataques del demonio. El demonio la arrojó sobre un ataúd de un cadáver que estaban velando, la tiró allí, la aplastó contra el cadáver, contra el ataúd en el que estaban velando el cadáver. En esos años, en los que todavía no era monja, pues bordó, la Virgen le enseñó a bordar, y esta túnica al Niño Jesús Montañés, y ahí cuando todavía no era monja, le había gustado muchísimo al jefe del partido progresista, del partido enemigo de la Iglesia, y ese fue su perseguidor durante toda la vida. Personaje siniestro, Salustiano Olózaga, que llegó a pactar la boda con la madre, ¿sí? Ni más ni menos. Bueno, pues tras esos años, ella decide ser monja, la madre no quería porque veía la oportunidad de casarla con este hombre influyente, un abogado joven de dinero, que luego se hicieron de oro. Toda esta gente, los liberales, los masones que expropiaron a la Iglesia, han vivido en la opulencia ellos. Los Salustiano Olózaga, Mendizábal, mesoneros romanos, Martínez de la Rosa, se hartaron de robar y de acaparar, y expropiaron todo, hasta las sartenes, los colchones, le robaron todo a la Iglesia, y han pasado a la historia como los liberales, los que trajeron la democracia. Bueno, terrible, terrible. Ella entró, profesó monja en 1829. Vamos a hacer una breve reseña de cuál era la situación política en España, porque si no, no vamos a entender por qué la perseguían tanto. En 1830 nació Isabel II. Antes de nacer, su padre, Fernando VII, derogó la ley sálica, de manera que si la criatura que iba a nacer, como así fue, era niña, pues tenía derecho a heredar el trono. En 1833 eran los años del convento del Caballero de Gracia. Cuando fallece Fernando VII,
su hermano don Carlos no acepta el no heredar el trono y se produce una guerra muy cruenta, muy sangrienta en España entre los partidarios de la monarquía tradicional, liderados por don Carlos, y los partidarios de la monarquía liberal. He dicho los tradicionales contra los liberales, ¿no? Los dos eran monárquicos, pero uno eran tradicionales, los carlistas, que fueron los que perdieron, y los otros eran los liberales. Isabel II era la cabeza del liberalismo, realmente. Bueno, ahí hubo una regencia, evidentemente. Tenía 3 años cuando su padre falleció. Hubo una regencia. Pero ella, a pesar de que era la reina de los liberales, su cabeza y su corazón siempre fueron católicos, siempre. Eso los liberales no lo aguantaban. Por eso ella misma fue muy, muy atacada también. Bueno, pues esos eran los años. Plena guerra civil, la guerra civil desde el 33 hasta el 40. 2 años antes de que se apareciera Nuestra Señora en el convento del Caballero de Gracia. Es decir, la situación en España era muy, muy revuelta. Muy revuelta. Sor Patrocinio le dice a la Virgen: ¿no ves, señora, cómo está España? Luego lo vas a leer tú, Arturo, en la aparición. Bueno, pues allí, como hemos dicho, en el convento, pues la Madre Pilar, la abadesa, observa pues todo tipo de sucesos místicos, extraordinarios, pero son extraordinarios para el común de los mortales, claro, bilocaciones, éxtasis, don de profecía, don de curación, pero como muy bien explica el catedrático Eudaldo Forment en el prólogo es exquisito, es una delicia, del libro Las llagas de la monja. Como bien explica, esos fenómenos místicos para la teología son normales. Para nosotros no, pero tienen toda la cabida dentro de la teología. No son cosas de brujos, bueno, todo lo contrario, son cosas santas. En ese convento, bueno, pues tuvo gracias y dones que hemos, bueno, pues aquí también detallado, reseñado, y si quieres puedes leerlos, Arturo. Sí, señor. El don de curación, el don de profecía, la amistad y veneración de animales y plantas por su espíritu franciscano, el don de escribir con una belleza literaria incomprensible para una niña que había nacido en plena guerra de independencia contra las tropas napoleónicas invasoras y que por tanto no había recibido formación alguna. Escribía de continuo, durante horas, sin pararse a pensar, citando a papas, santos, concilios, etc. Apariciones de santos, apariciones de almas del purgatorio, como la de su propia madre, quien primero evitó que se fuera al infierno y después la sacó del purgatorio con duras penitencias. Comía y dormía poquísimo. Don de clarividencia, por ejemplo, los 2 ladrones que querían entrar al convento de las comendadoras haciéndose pasar por hombres piadosos, y el caso del sacerdote al que le dijo que estaba celebrando la misa en pecado mortal y que le respondió a Sor Patrocinio que sí, pero eso solo lo sabíamos Dios y yo. Pues sí, en el convento los ataques del demonio se recrudecieron. La golpeaba, la abofeteaba, a veces aparecía con la cara marcada, con un moratón, la tiró por las escaleras, le arrojó una olla de agua hirviendo con lejía en el brazo, que le produjo una ampolla muy dolorosa, le llenaba la cama de bichos y se la sacudía, bichos que luego desaparecían, la arrastró por un tejado, la sacó de la clausura y la estuvo arrastrando, llegó molida la pobre, llena de polvo y con contusiones y moratones, casi la ahoga metiéndole la cabeza en un retrete, producía sonidos por la noche que aterrorizaban a todas las monjas. Bueno, entonces hay que imaginarse lo que tuvo que ser vivir en ese convento hasta el año 31, los 2 primeros años. Las monjas concepcionistas franciscanas dirían: madre mía, este es un ángel, pero aquí ¿qué está pasando? Bueno, pues la abadesa, la Madre Pilar, no se separaba de ella ni de día ni de noche. Punto tercero de la catequesis: la aparición de la Virgen del Olvido, triunfo y misericordias. Bueno, pues hemos dicho los hechos reseñables de los años en el convento, las revelaciones del Cristo de la Palabra, los estigmas, sangraba muchísimo, sobre todo en Semana Santa, en fiestas como la exaltación de la Santa Cruz, ella tenía los estigmas en la cabeza,
las manos, en el costado. Hubo gente que los vio, a veces estaban abiertos, otras veces cerrados. El médico del convento, que era uno de los mejores médicos de España, el catedrático de medicina de la Complutense, Manuel Bonafós, él dijo que eso no lo podía curar la medicina. Por lo visto, las llagas, cuando estaban cerradas, se veía como un cristalito transparente y, bueno, a través del cual se veía, pues la sangre, una especie de cristalillo. Pero cuando estaban abiertas, se abrían y se podían apreciar los nervios, los tendones, y manaba abundante sangre, las llagas dolían mucho. Además de, bueno, tenía que estar siempre con los mitones en las manos, cambiándose. Estuvo sangrando toda su vida. Sor Patrocinio era, antes de la aparición de la Virgen, ya era conocida en Madrid, porque en esa casa de señoras pudientes, de las comendadoras, iba gente de la aristocracia. Bueno, y como era guapísima, la belleza de Madrid era Sor Patrocinio. Tenemos aquí una foto de un cuadro que pintó un pintor de la Reina. Y bueno, detrás de ella fueron pues personajes como Larra, Espronceda y este Salustiano Olózaga. No sé si se ve aquí. Esta era nuestra amada Sor Patrocinio, que esperemos que esté intercediendo por nosotros en la catequesis de hoy. Pues en ese, claro, cuando estaba en el convento, pues en el año 1831 se apareció la Virgen, pero antes yo quiero narrar dos hechos que sucedieron, de los muchos que sucedieron en el convento, porque me han parecido muy a tener en cuenta. En el convento hubo, en cierta ocasión, dos monjas que con violencia la despojaron de las vendas para dejarla con las llagas al aire, desnudas, y para que sangrara. Dos monjas hicieron eso. Y en una de las revelaciones que tuvo, de los éxtasis que tuvo, ella recibió del cielo en la mano una capillita como señal de que iba a ser fundadora de muchos conventos. Pues ese éxtasis lo presenciaron varias monjas y la propia abadesa, la Madre Pilar y otra monja, llevadas por una curiosidad malsana, le arrebataron la capillita. Al arrebatarle la capillita en pleno éxtasis, la capillita se desvaneció y Sor Patrocinio, estando en éxtasis, dijo: una ciega y otra muerta. Bueno, ¿qué le pasó a estas cuatro monjas? Las dos que en un episodio la despojaron con violencia de las vendas, y su propia abadesa, que era buenísima la abadesa, pero bueno, ahí pues no estuvo acertada. Se le fue la cabeza, sí. Sí, porque el demonio es que no para de tentarnos, claro. Y la otra, ¿qué les pasó? Bueno, pues a las dos monjas que la despojaron de las llagas, cuando Sor Patrocinio salió detenida del convento en 1835 para ser juzgada, murieron las dos el mismo día. Y además murieron muy tristes por no haberle podido pedir perdón a Sor Patrocinio. Y en 1849, que fue cuando Sor Patrocinio fundó el primer convento, justo antes de la fundación del primer convento, murió la abadesa, la Madre Pilar, y no lo vio, y la otra monja quedó ciega, como la propia Sor Patrocinio había dicho. Bueno, y esto ¿para qué nos tiene que servir? Bueno, yo aprovecho para arribar el ascua a mi sardina, y es que si esas cosas eran sagradas, la capillita y las vendas, y se arrebataron, se tocaron indebidamente y merecieron un castigo porque fueron pecados que, por lo que estamos viendo, no fueron arrepentidos, no se arrepintieron, no los confesaron, no los repararon, pues tuvieron un castigo. Hombre, aviso a navegantes. Y aviso a los que... Perdona, y esto se podría aplicar también a lo que quieren hacer con la Cruz del Valle de los Caídos, como se les ocurra tirarla, que se preparen, ¿verdad? Que se preparen también. A los que maltratan la Eucaristía, la toquetean, la arrebatan, la dejan para que sea repartida por cualquier feligrés que aparezca por allí, la que la toman al paso, se dan media vuelta y se la cambian de mano, o simplemente los que
que ni la reverencian. En fin, es que hemos hablado mucho en otros programas de esto, pero muchísimo cuidado con las cosas sagradas, ¿eh? Eso de que parece que no pasa nada, ¿cómo que no pasa? Sí pasa, claro que pasa. Bueno, vamos ahora ya a hablar de la aparición de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Vamos a presentar un resumen de los hechos según los escribió Sor Patrocinio a requerimiento de sus superiores. Puedes leer, Arturo, si quieres la aparición. Hemos hecho un extracto. Ok. Estando yo en oración, clamaba mucho en esta ocasión por las necesidades que tanto afligen a la Santa Iglesia, y el dulce amor se me manifestó severo, airado, y como dando muestras de que quería castigarnos. Esposo mío, ¿para cuándo son vuestras misericordias? El dulce amor me manifestó el lastimoso estado en el que se hallaba la Santa Iglesia. Paloma mía, mi amor no puede verte afligida. Aquí tienes a mi madre, que será tu guía, consuelo y amparo. Ese mismo día por la noche, durante el rezo con la comunidad, la madre Patrocinio volvió a enajenarse. Cuanto sigue pertenece a este segundo arrobamiento. Ese mismo día por la noche, durante el rezo coral de los maitines con la comunidad, la madre Patrocinio volvió a entrar en éxtasis y a conversar con Nuestra Señora. Señora y reina mía, ¿no veis la España, los males que nos afligen? Hija mía, los veo, pero ¿no puede mi amor ser más benéfico para con los hombres? Ellos se olvidan de mí y retiran las misericordias. Y por esto, a esta imagen le darás el título misterioso del olvido, triunfo y misericordias, para darles a entender que me han olvidado. Pero yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, quiero poner a vista de todos los mortales, en esta imagen mía, que jamás mis misericordias se apartan de ellos. Entregándole la imagen que lleva en sus manos, le dice: a tu solicitud y cuidado dejo el culto y veneración de esta sagrada imagen mía con el título de olvido, triunfo y misericordias. Ella será la consoladora del mundo, y todo afligido encontrará en mí, por mediación de esta imagen, el consuelo. Al alma que rendida a sus pies me pidiera alguna cosa, jamás se la negará mi amor. Será el consuelo del mundo y la alegría de la Iglesia católica, y por su medio mi hijo y yo recibiremos culto. Tú, hija mía, alcanzarás victoria del poder de Satanás, y tu comunidad perfección en servirme. Es la Virgen quien le cambia el nombre a Sor Patrocinio, que al entrar en el convento tomó el nombre de Sor Rafaela, porque 2 siglos antes, en el siglo XVII, el rey Felipe IV, que guardó una estrecha relación con la venerable Madre María Jesús de Ágreda, puso a las Españas bajo la protección de la Virgen del Patrocinio. Pues sí, la Virgen del Patrocinio protege a las Españas en el siglo XVII. En el siglo XIX ya quedaba poco de España, pero en el siglo XVII sí. Así que, bueno, pues todos nuestros hermanos españoles de las antiguas Españas, pues también son protegidos, claro que sí, por la Virgen del Olvido y con la intercesión de Sor Patrocinio. Los mensajes y las promesas de la Virgen del Olvido y Misericordias son 4. De una potencia, los 4, que pasan como desapercibidos. Pero es que yo digo, bueno, esto, madre mía. Bueno, todos los mensajes de la Virgen, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son. Primero, en tus manos voy a poner esta sagrada imagen, y con ella todas las misericordias de mi Santísimo Hijo. Esto se puede interpretar como que está a la misma altura que la devoción de la Divina Misericordia. Todas las misericordias de mi Hijo, María, que es la omnipotencia suplicante. Ha vinculado el Señor, en esta portentosa imagen, el alivio, consuelo y remedio de todos, y la alegría de la Iglesia Católica. Así que la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica, nunca puede perder la alegría, por muy mal que se vayan desarrollando los acontecimientos. Tercera, al alma que rendida a sus pies me pidiera alguna gracia, jamás se le negará mi amor. Y la cuarta, impresionante, cualquier población
que expusiese y venerase a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, se verá libre de las calamidades, porque sería ella como un pararrayos de la divina justicia, arca de Noé y refugio para librar a sus devotos. Impresionante. Este es impresionante para los tiempos que se nos vienen ya. Claro, pero ¿qué pasa? Que nuestra madre sabía que era la Virgen del Olvido, porque si esta imagen, si esta devoción hubiera arraigado, si el hombre colaborando con el misterio de iniquidad, con la ciudad del hombre, donde habitan los enemigos de la iglesia y de los secuaces del demonio, no hubiera combatido esta devoción, pues no, bueno, nos hubiéramos ahorrado muchísimas penas, desgracias, tragedias, y estaríamos protegidos. Pero como el hombre rechaza a nuestra madre es que en general se le hace muy poco caso, es la realidad, igual que a nuestro Señor. Es muy desoída por una minoría únicamente. Ella claro que sufre. No vamos a pensar aquí que, bueno, el Señor tuvo poco éxito en la tierra, lo crucificaron. Pues anda, que su madre de las apariciones tampoco, en general, le ha ido muy bien. No es ni siquiera tomada en serio, las apariciones marianas no son tomadas en serio ni siquiera por los sacerdotes, en una gran mayoría es que no quieren ni escucharlas. No quieren ni escucharla, incluso las que están aprobadas, a mí me da esto una rabia, porque dicen, y es verdad, pero me da mucha rabia, es que no es dogma de fe, no hay que creer en ellas, ni las aprobadas. Hombre, pero que eso no se dice, señor sacerdote, usted tiene que decir lo contrario. Incluso hay muchas que no están aprobadas, que son verdaderas. En fin. Claro, ¿cómo reaccionaron los enemigos de la iglesia, los siervos del demonio, los que combaten a la ciudad de Dios de San Agustín ante esta aparición y sus mensajes? No reaccionaron convirtiéndose, claro que no. Reaccionaron, pues, pisando el acelerador y el bando del demonio atacó al bando de la Virgen, claro. En 1836, que ya Sor Patrocinio había sido sacada, detenida del convento, aprovechando las leyes desamortizadoras, que eran un enorme latrocinio, un robo descaradísimo, exclaustran a todas las monjas concepcionistas franciscanas, expropian el convento, lo compra un francés, un hombre de paja, a precio de ganga, y lo derriban, hay que tener mala idea, para poner un mercado. O sea, había que acabar como fuera con esa devoción y con esse convento. La calle del Caballero de Gracia, donde se ubicaba el convento, entronca con la Gran Vía de Madrid. La Gran Vía de Madrid se llamaba calle de San Miguel, le cambiaron el nombre, había que eliminar a un protector, porque los masones, o sea, esto de que las calles tengan nombre de santo no lo aguantan. Ahora bien, no hay masón que no tenga calle. Todos estos personajes, Olózaga, Mendizábal, todos tienen su calle en Madrid. Pero entre 1831, que fue cuando desapareció la Virgen, el 13 de agosto, por cierto, el único día en que no se pudo aparecer en Fátima porque los pastorcitos estaban detenidos. La Virgen, como eso lo sabía, dijo, pues me voy a aparecer el 13 de agosto. Pues en esos 5 años, entre 1831 y 1836, que fue cuando se derriba el convento, sucedieron cosas interesantísimas. La Virgen le dijo al demonio que ya no iba a atacar más a Sor Patrocinio. La abadesa se llevó una alegría enorme, como es normal, pero no le va a atacar más físicamente. Pero con persecución y mentiras sí. Y claro, el demonio, pues a partir de esa aparición, pues con sus poderosos tentáculos políticos, la prensa, pues atacó muchísimo. Vamos a ver. Cuarto punto de la catequesis. Detención, juicio, confinamiento, cárcel y destierros. Casi nada. Fundaciones y exilios. Bueno, pues esta aparición fue aprobada por su santidad Gregorio XVI, que en esa época era el Papa quien aprobaba las apariciones, y el convento del Caballero de Gracia se convirtió en un gran centro de espiritualidad. En Madrid la gente estaba entusiasmada. Hay avisos en los diarios de la época en los que ya se habla de novenas, comienza la devoción, procesiones, culto. Claro, eso los masones no lo podían aguantar. O sea, en los años 32 y 33 comenzar a florecer una aparición y una devoción mariana en Madrid, encima a la monja de las llagas, que era a quien perseguía Salustiano Olózaga. Bastante disgusto se llevó ya con que se le metiera a la monja, pero que encima fuera la monja de las llagas y que a ella se le hubiera parecido a la Virgen, hombre, hasta ahí podíamos llegar. Eso ya no lo aguantaron.
En los años 32 y 33, aquello empezó a florecer y dijeron, no, esto hay que pararlo. ¿Cómo sería la situación política en esa época? Que en 1834, al inicio de la guerra carlista, se produjeron las matanzas de frailes, que fueron urdidas en las logias masónicas. Los acusaron de haber envenenado el agua, falso, y en una noche, acuchilladas en Madrid, pero no solo en Madrid, mataron a 80. De allí degollados en el coro de la iglesia. Bueno, aquello fue una carnicería. Uno de los frailes a quienes acuchillaron y mataron era el confesor, el padre Carrera, el confesor de Sor Patrocinio. Bueno, y en 1835 acusan a Sor Patrocinio de alta traición a la patria, porque dicen que se ha provocado las llagas, que son falsas, para elevar la piedad del pueblo, de manera que el pueblo se uniera a la causa carlista para luchar contra los monárquicos liberales. Vamos, increíble, ¿verdad? Bueno, pues este Salustiano Olózaga, que era el jefe de la Guardia Urbana, rodea el convento. Bueno, se montó allí una parafernalia, que parecía que iban a detener, no sé, a un narcotraficante peligrosísimo, ¿no? El despechado Olózaga. Sí, que se llevó unas calabazas tremendas. Pero luego sigue la historia de Olózaga, que no ha terminado. La sacan, pero Olózaga se había compinchado con su madre, con la madre de Sor Patrocinio. Está también lista. Cuando es sacada por la fuerza del convento, le dice a su madre: ha tenido que ser usted, madre, quien me entregara a los enemigos. ¡Qué durísimo! Tu propia madre. La llevan a juicio y la acusación llama a 3 médicos. Ya había fallecido el médico del convento, quien había testificado que eso era sobrenatural. Bueno, se llevaron a 3 médicos. Bueno, estaba condenada de antemano, como nuestro Señor, que fue a juicio con Poncio Pilato, condenado de antemano. Claro. Pues igual, estaba condenada de antemano. Y en el juicio, pues mintieron e hicieron constar que ella se provocaba las llagas, que eran falsas. Hay un hecho inédito, y es que, perdón Arturo, creo que hay un problema con la conexión. A ver. No, yo no tengo ningún problema. Vale, tú me ves a mí, ¿no? ¿Me ves y me oyes? Sí, te veo. Y me oyes, vale, pues seguimos, ¿no? Ha aparecido un mensaje. El propio juez, Modesto Cortázar, le llega a dar un bastonazo, Aléjate un poquito, ahí. Bueno, no hace falta tanto, ahí. El propio juez, Modesto Cortázar, lo recoge el secretario en acta, le da un bastonazo en la cabeza. Sí, eso es terrible. Y le dice: entre usted en razón. Bueno, estos son los liberales, ¿no? Los liberales que dicen que defienden los derechos y libertades de las personas, sí, pero a la hora de la verdad no. Sí. Bueno, pues es condenada. Es condenada y recluida Salustiano Olózaga, porque claro, en esa época, si te condenan por alta traición a la patria, lo normal es que te fusilen, ¿no? Pues fue condenada por alta traición a la patria, pero no fue ni fusilada ni llevada de momento a una cárcel. Salustiano Olózaga la recluyó en una casa de citas, en el Picadero de los liberales de Madrid, para gente pudiente, no un burdel cualquiera, donde tú recoges a una en una esquina y no, es una cosa de nivel. Porque allí podría visitarla cada vez que quisiera. Para intentarlo, le lleva trajes, le lleva joyas, y dice ella: pero si yo soy monja, ¿yo para qué quiero esto? Bueno, ella no quiso hablar mucho tampoco de eso, pero allí se sigue llevando calabazas. Imaginémonos que hubiera supuesto para las apariciones de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, si la monja de las llagas sale del brazo del jefe del Partido Progresista. Bueno, una impostora, todo es mentira, la iglesia miente. ¿Qué es lo que le pasó exactamente al vidente de Chile? Al vidente de Chile le pasó que él recibió muchas gracias durante 5 años en Peñablanca y después se salió del camino por las razones que fuera, cometió, en fin, se metió en una cosa así, pues no católica, y que si cambiase de sexo, unas cosas muy raras, que vaya usted a saber lo que pasó. Y entonces, pues claro, empezaba a decir la gente: ves, las apariciones son falsas, pero no tiene nada que ver una cosa con otra.
No tiene nada que ver. De hecho, no siempre Nuestra Señora se ha parecido a santos. No siempre, aunque en este caso sí. Pues tras pasar varios meses terribles en aquella casa de citas, bueno, en esa casa de citas le daban palizas, de un culatazo le rompieron las costillas o el esternón, eso le provocó vómitos de sangre. Le quedó un hueso así hacia afuera, ella se lo tapaba con el escapulario y, bueno, había un guardia que la torturaba continuamente diciéndole: te voy a romper la muñeca, refiriéndose a la estatua de Nuestra Madre, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que la vamos a enseñar, y donde aparece el dragón atado, amarrado a los pies de Nuestra Señora. Esta es la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y este es el maldito demonio, jefe de los secuaces, aquellos. Bueno, pues tras aquellos meses de cruz en aquella casa de citas, ya Olózaga lo da por imposible, no consigue absolutamente nada. Bueno, raro es que no la violentara, ¿eh? Que no. Sí, Dios es que no permitió eso, porque Dios permite, es como la Virgen permite hasta un límite con los ataques del demonio. Claro. La reina Isabel II declara bajo juramento que mantuvo durante toda su vida la perfecta virginidad, castidad y continencia. Sor Patrocinio, no así la propia Isabel II, que luego vamos a ver. Bueno, después de la cárcel, después de esa reclusión en la casa de citas, la mandan a la cárcel de las arrepentidas. O sea, tuvo reclusión, en esa cárcel una presa la intenta estrangular y después de estar en esa cárcel, ¿a dónde la mandan? Al destierro. Luego la destierran, la echan fuera. De propina, de propina. Sí, fuera, no sé cuántos kilómetros fuera de Madrid. Estuvo en Talavera, en Badajoz, desterrada por el político Narváez, quien la culpó de la caída del Ministerio Relámpago. La desterraron a Roma para que allí estudiaran las llagas, se la querían quitar de en medio. Pero no llegó a Roma porque se puso enferma. La desterró también Bravo Murillo por culparla del atentado contra la reina Isabel II, su amiga. O sea, era increíble. Lo mismo la acusaban de favorecer a la reina que de atentar contra la reina. Es que la odiaban directamente. Y bueno, durante los destierros también tuvo percances. En uno lo intentaron envenenar y en uno de los destierros, en el de Baeza, pues el guardia que le pusieron para vigilarla se convirtió cuando vio que sangraba. Es que los masones no la podían ni ver porque algunos, no todos, pero algunos iban al locutorio a hablar con ella y se convertían. Que decían, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Que no vaya nadie a hablar con esta mujer. De hecho, en el locutorio de Aranjuez la intentaron asesinar de un disparo. Bueno, regresa del primer destierro en 1844, 9 años desterrada, y en 1845 la joven reina, que cuenta con 15 años de edad, que todavía no se ha casado, quiere ir a conocerla, porque la marquesa de Santa Cruz, esas mujeres aristócratas, la conocían de su época como sirvienta en la casa de las comendadoras y fue a conocerla. Ahí comenzó una gran amistad con Isabel II. Hay que decir algo de la vida de Isabel II. Esta niña perdió a su padre a los 3 años, en 1833. Su madre se enamoró de otro Fernando y prácticamente la abandonó, de manera que la educación de esta niña quedó en manos de los liberales. Sabían que la reina tenía muchísimo poder con aquella constitución. A esa niña pues le daban a leer pornografía, la llevaban a ver escenas de sexo. Bueno, en ese ambiente corrompido, la criaron. A los 16 años, el día de su boda, se casó con su primo, Francisco de Asís, y bueno, pues el matrimonio no iba bien. No iba bien. De Francisco de Asís se decía, en aquella época, para que nos entendamos, que dormía con camisón. Bueno, ya nos entendemos lo que eso significa. Y de ella se decía que no le era fiel al marido y pues
la acusaron de muchos escándalos. Es verdad que ella protagonizó algunos, pero la acusaron de muchos más de los que realmente protagonizara. Bueno, y en esos años en los que Sor Patrocinio está en España, durante el reinado de Isabel II, hay un ambiente prerevolucionario y ella está en Aranjuez, ¿no? En Aranjuez, en 1865, ya se iba preparando la revolución contra la monarquía. En el locutorio de Aranjuez la intentaron asesinar. Ella produjo un milagro en el locutorio de Aranjuez. Allí se presentó un hombre muy piadoso, el imaginero Mariano Belver, que fue a quien ella le encargaba la talla de todas las imágenes de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Tiene la talla de la Divina Pastora que está en el convento de los Capuchinos del Pardo de Madrid. Es una preciosidad, pues es del imaginero Belver. Pues allí se presentó el hombre, era la hora de comer, apenas habían sobrado 3 garbanzos, y Sor Patrocinio dijo que echaran los 3 garbanzos a una olla, que la llenaran de agua, que removieran, y de allí salió un cocido abundantísimo del que comió el imaginero y muchos pobres más de Aranjuez también fueron invitados a cocido ese día. Hubo un hecho, astrológico, ¿no? Hubo una tormenta, como no se recuerda, parecía que el mundo se acababa el 24 de junio, día de San Juan, de 1865 en Aranjuez. Parece que el Señor estaba castigando a esa población insurrecta, rebelde, traidora. Bueno, parecía que estaba cayendo fuego del cielo, nos destrozó un temporal y una lluvia, ¿no? Las crónicas de la época lo narran como el fin del mundo prácticamente. Y Sor Patrocinio, pues se puso en procesión con la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias a rogar por aquella población y se detuvo la tormenta y no hubo ni un solo daño. Todo amaneció perfecto y seco. Bueno, pues otro hecho milagroso, para que veamos el poder de intercesión que tiene esta santa. Porque claro, Dios te da la cruz, pero también te escucha. Claro. Vamos a dar nuestra opinión sobre los progresistas y las progresistas con respecto a la figura de las mujeres. Bueno, pues estos hombres o mujeres liberales, masones, progres, de izquierdas, en fin, esto llámesele como se quiera, pues dicen que defienden a la mujer, se apuntan a ir a todas las manifestaciones a favor de las mujeres que haya, cosa que está bien, bueno, dependiendo de para qué sea la manifestación, claro. Muchas veces no son para fines loables. Promulgan leyes en defensa de la mujer, pero siempre y cuando la mujer no se rija por convicciones morales católicas. Sí. Si no, ya pasa a ser una mujer de segunda división. Bueno, de segunda no, o ni mujer casi. ¿Por qué digo esto? Porque a estas dos mujeres, a Sor Patrocinio y a Isabel II, los progresistas las han machacado. Claro. A una la acusaron, claro, como eran católicas, a una la acusaban de la monja entrometida en política, que siempre estaba tramando bajo cuerda cosas, influenciando sobre la reina. Se le dio un trato machista, represor, violento, conculcando todos sus derechos individuales. Eso lo hicieron los progresistas. Y a Isabel II, como era una reina de corazón y cabeza católico, a la que habían pervertido, tenía ese defecto. Bueno, pues la ponían de furcia, pues la ponían fatal. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque eran mujeres católicas. Si no hubieran sido católicas, pues le hubieran reído las gracias, claro. Y la prensa, ¿cómo trataba la prensa liberal a Sor Patrocinio? Bueno, pues es tremendo. Hemos sacado unos extractos de la prensa de la época una vez que comenzó la Primera República y fueron al exilio. Fue exiliada Sor Patrocinio. Vamos a ver qué decía la prensa de ella. Bajo la dominación de la teocracia y su bruja Sor Patrocinio, bajo esa dominación bochornosa y fatal en cuyas manos puso el rey la suerte de su esposa, la industria española solo ha producido imágenes para el culto, candelas de cera y rosarios. Esto lo decía el diario El Imparcial el 19 de febrero de 1869. Otro titular.
del diario El Nuevo Siglo Ilustrado, el 8 de agosto de 1869. Decía: se asegura que Sor Patrocinio vive de cantinera en un batallón Carcundia. Y el diario La Iberia, el 16 de febrero de 1869. Su exmajestad, después de haber vendido su alma al diablo, es decir, a la Sor Patrocinio y demás gentuza clerical, vendió los árboles y el terreno del Parque del Retiro. Pues sí, esa era la prensa liberal. Entre 1868 y 1870 se publicaron 88 dibujos y escritos pornográficos que tenían de protagonistas a la monarquía, se llamaban los Borbones en pelota, y narraban por entregas la relación sexual entre el confesor de la reina, San Antonio María Claret, y Sor Patrocinio. Vaya imaginación. Sí, que se vieron un par de veces y tuvieron la prudencia exquisita de ni hablarse siquiera, porque sabían que estaban publicando eso. Y de hecho San Antonio María Claret iba a predicar a los conventos, pero no a los de la Madre Patrocinio. Pues hasta eso publicaron. Aseguraban que estaban juntos en el Escorial y ellas estaban en Aranjuez. Bueno, mentían Sí, sin sí. pudor ninguno. Esto de mentir y mentir y mentir y seguir mintiendo, que es lo que hacen los medios de comunicación de masas, lo estamos viendo en nuestra época con este fenómeno que está tan de moda, que está afectándonos la vida tantísimo. Venga a mentir, venga a deformar, venga... Pues claro, Claro, y la esto no gente es se lo nuevo. cree. No es nuevo, no. También publicaban, con toda la mala intención del mundo, que los conventos y fundaciones de Sor Patrocinio eran en realidad lupanares donde se recogía mujeres de vida licenciosa y mal vestir que convivían con las monjas que también pecaban y no observaban la regla de vida. Casi 200 monjas de clausura entraron gracias a Sor Patrocinio. Eh, bueno, siguiente capítulo. El exilio y carta a sus hijas. Bueno, en 1868 tuvo que huir a Francia escapando de la Revolución de Septiembre, la llamada Gloriosa. 9 años estuvo exiliada en Francia, hasta después de la Restauración, en 1875, cuando ya terminó esa república y con la llegada al trono del joven rey, el hijo de Isabel II, volvió a España, que fue la última en volver casi. Hubo algunos políticos que si por ellos no querían que volviera, Cánovas y alguno más. En Francia siguió abriendo fundaciones y todas las encomendó a Santa Teresa de Ávila. Y repetidas veces recomiendan sus cartas a las religiosas que tengan a la Santa de Ávila por vicaria de la comunidad y que la veneren. Bueno, ¿cómo tuvo que salir huyendo? Estaba en el convento de Guadalajara y campo a través de noche, creo que tuvieron que recorrer, no sé si 12 o 14 kilómetros de noche, unas monjas. Además ya tenía una edad, tenía 57 años. Una monja con sus hijas huyendo a Francia. Madre mía, porque si no las mataban, que llegó un parroquiano de allí y dijo, oye, que os vienen y os matan, Tuvieron que salir huyendo a Francia. Estuvo en Francia. En esos años Europa estaba muy convulsa. Se produjo la caída de los estados pontificios en 1870, bajo el pontificado del Beato Pío IX, la Comuna de París. Bueno, y a su patrocinio vivió de primera mano en París los sucesos de 1870, con el asesinato del arzobispo de París, cuyo cuerpo fue arrastrado por las calles. Justo 40 años después, día por día, de que la Virgen de la Medalla Milagrosa le revelara a Santa Catarina Labouré, 18 de julio de 1830, le dijo, dentro de 40 años, que fue el comienzo de la guerra franco-prusiana, matarán al arzobispo de París. Así fue. 40 años, día por día, nuestra madre, la profetisa perfecta, lo profetizó y a Sor Patrocinio le pilló en París huyendo de la revolución y se subió al coche de caballos donde estaban huyendo Sor Patrocinio y sus monjas, el asesino del arzobispo de París. Qué bárbaro. Qué susto, ¿verdad? Bueno, pero no les hizo nada. En fin, por providencia divina. Bueno, durante el exilio de la Primera República, imagínate lo que tiene que ser que exclaustren a tus monjas, que las echen de los conventos que tú has fundado, qué dolor más grande. Y le dijo a su secretaria, Sor María Isabel de Jesús, dile a mis hijas, hijas mías, diles que esto se pasa, pero la eternidad sin fin se acerca.
esta frase de Sor Patrocinio nos tiene que servir para lo que nos pueda deparar el futuro. Ella, en mitad de la persecución, no dejó de ocuparse de sus fundaciones, de sus monjas y de sus niñas, de los colegios. Ella iba a lo suyo, no se lamentaba, ella seguía trabajando, seguía orando, seguía amando. Dio 95 instrucciones a sus monjas, que son una maravilla, son un referente para la vida consagrada, porque fue abadesa toda su vida. Desde el año 45, creo que fue nombrada abadesa, hasta su muerte fue abadesa, 62 años, no, desde el 49. Desde el 49 hasta su muerte fue abadesa, pues, no, 62 años fueron los años de vida religiosa y 40 y tantos, más de la mitad de su vida fue abadesa. Pues porque siempre la elegían. Además, esto de elegir democráticamente no lo han inventado los liberales. La abadesa también se elige con votación secreta. Y si eres una monja antipática no te votan, vamos, ni de broma. Oye, curioso que Sor Patrocinio dio 95 instrucciones a sus monjas y que es un referente para la vida consagrada a Dios y también para los laicos. A ti te recuerda eso mucho a la obra de Santa Teresa, Camino de Perfección, pero a mí me ha recordado a las 95 tesis de Lutero. Es como si fuera una contraposición a Lutero, ¿no? Pues sí, y además es que está todo conectado, porque Santa Teresa de Ávila combatió el protestantismo, vamos. Totalmente. Hay que ver las cosas que decía eso de... Ahora sí que se ha cortado. Ahora sí que se había cortado. Bueno, sigue. No, sí, porque me han llamado. La Santa Madre Iglesia dio grandes santos para que lucharan contra la reforma, el cisma protestante, ¿no? Uno de los santos, una de las santas fue Santa Teresa de Ávila, quien estaba pues siempre en mente de Sor Patrocinio. Es que la vida de ambas santas guarda semejanza, no son iguales, porque no hay dos cruces iguales ni dos santos iguales en el cielo, pero guarda cierta semejanza, aunque yo me atrevería a decir, por lo que yo he leído, que como cruz y persecución tuvo más Sor Patrocinio. Además de que, bueno, Santa Teresa no tuvo los estigmas. En fin, son dos referentes. Sí. Es una santa clarísima, Sor Patrocinio, vamos. Es una cosa es de locos que no esté beatificada siquiera. Sí, efectivamente, en este pontificado se ha beatificado a uno que por lo visto era un terrorista que falleció en un accidente de tráfico. Montonero. Montonelli, o no sé, y se dieron una prisa, Angelelli se llamaba, se dieron una prisa, bueno, al poco tiempo ya estaba beatificado. Qué prisa se dan, ¿verdad? Para beatificar a algunos, ¿no? Bueno, 7º capítulo, regreso a España. Regresó a España cuando se produjo la restauración, bueno, porque la Primera República fue un auténtico desastre, hubo 4 presidentes, se trajeron a un rey de claro corte masónico de la dinastía de Saboya, que había luchado contra los estados pontificios, Amadeo de Saboya, y cuando vio a Amadeo de Saboya cómo estaba la cosa aquí, dijo, aquí se quedan ustedes que yo me largo. Y se restauró, ¿no? Con este pacificador, el joven rey, que falleció muy joven, Alfonso XII, tuvo un hijo póstumo, Alfonso XIII. Bueno, regresó a España y, bueno, pues ya eran sus años de mayor, de ancianidad. Antes de morir tuvo 8 meses de una larguísima enfermedad, muy dura, con muchos dolores, y falleció en el convento del Carmen de Guadalajara. No quiso, quiso parecerse al Señor incluso a la hora de morir, porque ya sabiendo que se iba a morir, en virtud de la santa obediencia mandó a sus monjas a las celdas y solamente se quedó sola con las 2 que la cuidaban. La reina Isabel II tuvo mucha correspondencia con el beato Pío IX y lo visitó en Roma, a Pío IX. Además era una peregrina, le llevaba unas figuritas, bueno, era una españolaza tremenda. Isabel II. Y el beato Pío IX, en su largo y santo pontificado, tuvo algún que otro error. Es normal. Uno de ellos fue que nombró como secretario de Estado a un personaje que ni siquiera llegó a ordenarse de sacerdote, a un tal Antonelli, a quien le gustaban, como dice el historiador Paredes, 2 cosas: el dinero y lo que ustedes están pensando. Bueno, pues este nombraba nuncios de su cuerda y al beato Pío IX pues le trasladaba la sensación, las noticias de que decía la prensa liberal, que esta se metía en política, una monja politiquera, y ya Isabel II se encargó de aclarar todo eso con el Santo Padre. Y cuando volvió Sor Patrocinio de su exilio, le dijo Isabel II,
hemos hablado mucho de usted, me ha hablado mucho de usted su santidad, Pío IX, y la tiene por una santa. O sea que bueno, al final el beato Pío IX se llevó muy buena sensación de ese patrocinio, y ese patrocinio además murió con la bendición de León XIII, que le dio la bendición, fue a la muerte de Pío IX. La reina Isabel II en su testamento dejó una gran suma en 1902, 11 años después de morir su patrocinio, le dejó una gran suma a sus monjas. Si hubiera sido la monja pedigüeña Pestiño, no le hubiera dejado nada. Y en 1904, Isabel II, 3 meses antes de morir, testificó en una larga carta adjuntada al proceso de beatificación de Sor Patrocinio. Isabel II, dice el historiador Paredes, a quien le estamos muy agradecidos por toda su investigación, que había 2 defectos que no tenía, y es que era muy sincera y muy generosa. Sincera como ella sola. Y la Isabelona, como él la llama, fue sincera toda su vida, sabiendo que se iba a morir y jurando ante Dios, vamos, como para mentir, Isabel II. Pues este extracto del testimonio de la reina, adjuntado al proceso de beatificación de su patrocinio, es una preciosidad. Lo puedes leer, Arturo, si quieres. Sí, he sido testigo y puedo jurar con la mano puesta sobre mi corazón y sobre la imagen del Dios que en breve me ha de juzgar, que contra ella se ha dicho todo lo malo que puede decirse. Pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás, que, así como a los primitivos cristianos echaban a los gentiles la culpa de cuantas desgracias ocurrían, así también los masones, si se encendía en España una guerra civil, si caía un ministerio, si se atentaba contra mi real persona, si se daba algún puesto a algún personaje, enseguida gritaban por medio de la prensa impía: «Son cosas de la monja Sor Patrocinio». Y yo protesto, delante de Dios y de los hombres, que ella jamás tuvo parte en tales cosas, ni se mezcló nunca en cosas de gobierno ni de política. Y doy muchas gracias a Dios porque me ha conservado la vida hasta este momento en que puedo desmentir de una manera solemne todas las calumnias e imposturas que contra tan santa religiosa propalaron los enemigos de Dios y de la patria española. La persiguieron los malos, los impíos, los enemigos de la Iglesia, señal inequívoca de que ella no era de su bando. Pues sí, más adelante la reina dice: a la madre Patrocinio lo único que le preocupaba era la estabilidad de mi matrimonio, porque eran amigas. Claro que sí, hablaban. De hecho, era la única verdadera amiga que tenía la reina, porque todos los demás iban a ver qué sacaban de la reina, le proporcionaban sus vicios quizá, y a veces, cuando era más joven, claro, y conseguían pues nombramientos, decretos, pero Sor Patrocinio iba a salvarla. ¿Y de qué hablaban? Pues, Sor Patrocinio le diría: mira, anda, ve a confesarte, déjate ya de irte con ese y con el otro, que te vas al infierno, que te vas a condenar. Así le hablaba a Sor Patrocinio. Ella fue la que salvó su matrimonio y su alma, pero no solo eso, sino que yo puedo puedo afirmar por lo que he leído, que Sor Patrocinio favoreció que en la monarquía española se mantuviera la fe durante más de 60 años. El tiempo que transcurrió entre la Primera y la Segunda República, las dos funestas. ¿Por qué? Porque Isabel II era católica. Se lo transmitió a su hijo, el joven rey, cuando se restauró Alfonso XII, la monarquía, en los años de paz. Él fue quien llamó a Sor Patrocinio para que volviera del destierro, y en cierta ocasión estaban en un consejo de ministros hablando mal de Sor Patrocinio, comenzando a hablar mal, y dijo: no consentiré que en mi presencia se diga nada contra la madre Patrocinio, porque los recuerdos más bellos de mi niñez fueron cuando yo iba con mis padres a visitarla al convento de Aranjuez, y es una santa. Alfonso XII tuvo un hijo póstumo, que fue Alfonso XIII, quien también demostró su valor y su fe porque consagró España al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo, el día de San Fernando de 1919, con una oposición tremenda que tuvo de los liberales, los masones, y le dijeron: aténgase majestad las consecuencias de consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. Y aún así lo consagró.
hemos celebrado el centenario hace 2 años, hace poco. Claro, es muy, muy importante que los reyes o los dirigentes de un país sean católicos de verdad, no de apariencia. Hombre, claro que es mejor tener, puestos a elegir, bueno, mal menor, una monarquía católica no practicante como la que tenemos, porque ahora voy yo a decir algo también de los Borbones actuales, los descendientes de Isabel II. Es mejor eso que no tener una república. Ya, pero es que el rey, si es católico, se le tiene que notar. Claro. Porque si no se le nota, y vamos a decir por qué Isabel II y Alfonso XII y Alfonso XIII han sido mejores ejemplos que el rey emérito, porque en España tenemos un rey emérito, que eso sí puede ser, no como el Papa, que el Papa no puede ser emérito. Pues aquí tenemos un rey emérito, que es Juan Carlos. Juan Carlos I, y su tatarabuela era Isabel II, ¿no? Hombre, de cintura para abajo a lo mejor los dos hacían lo mismo, porque las andanzas de Juan Carlos I son muy conocidas, ¿eh? Como decía un cura, con muchas gracias, y al final siempre es lo mismo, pecados de peseta y de bragueta. Bueno, pues Juan Carlos I, en fin, no lo vamos a juzgar, yo no lo juzgo por eso, pero sí ha tenido gestos muy feos el rey emérito. Por ejemplo, en una Semana Santa se fue a Marruecos, allí, de parranda, con su amigo Mohamed VI. Hombre, si usted es un rey católico, no se vaya en Semana Santa a Marruecos. Su tatarabuela Isabel II iba a los oficios en Semana Santa. Y hay una anécdota, para que veamos el corazón tan grande que tenía, que como ya había dado la limosna que tuviera, o lo había dado todo, cuando volvía del lavapiés, en su carroza vio a una mujer, a una mendiga, que estaba descalza, allí a lo lejos. Mandó parar el coche de caballos, se bajó, se descalzó y le regaló sus zapatos a la mendiga y dijo que si no te están bien, no te preocupes, que cuando digas que son de la reina te los van a comprar a buen precio. Y se volvió andando descalza. Esa era Isabel II, y no como su tataranieto, que en Semana Santa, en lugar de ir a los oficios, se iba a Marruecos y a otros sitios. Y el actual rey, Felipe VI, hombre, pues las cosas como son. Es católico de fachada porque ha tenido 3 gestos que han podido ser mejores, por decirlo de forma suave. Por ejemplo, hace poco, pues se ha comenzado a jurar el cargo de ministro retirando la Biblia y el crucifijo de la sala. Dice, hombre, es que estamos en un estado laico y eso a los comunistas no les gusta. Ya, claro, pero es que a los comunistas de hace 30 años tampoco les gustaba. Entonces, ahí te tienes que plantar. Si tú eres un rey católico, ¿tú cómo puedes transigir de que de repente te quiten el crucifijo y la Biblia? Tú ya sabes que a él le han dado un premio importante los masones, o sea que... Claro. Una condecoración. Sí, otra. Bueno, y hace poco defendió la libertad de prensa como si fuera algo sagrado. Bueno, anda, que la libertad de prensa, los liberales mintiendo y tergiversando, son altavoces del demonio muchas veces. Otro gesto, bueno, en los discursos de Navidad que hace, por supuesto, son discursos totalmente desprovistos de ningún mensaje cristiano y sin portal de Belén. Allá a lo lejos hay unas figuritas que parece que son San José y la Virgen, parece. Y sobre todo el peor, a mí el que más me dolió fue que el 30 de junio de 2019, hace casi 2 años, 30 de junio de 2019, se celebró la consagración, el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús que hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, con una misa en el Cerro de los Ángeles, donde está el monumento del Sagrado Corazón. Pues no fue. Yo me pregunto, bueno, ¿qué tenía ese hombre que hacer más importante ese día que estar en el Cerro de los Ángeles en la misa de consagración de España del centenario del Sagrado Corazón de Jesús? Sí. Lamentable. Parece bastante evidente que ha dimitido de su fe católica, por lo menos aparentemente así parece, ¿no? Aparentemente, efectivamente. Luego Dios sabrá, pero sí. Oye, pues, nuestro rey católico, yo quiero que se note que es un rey católico. Sí. Claro, bueno, es que también los tiempos son los... Tampoco ayuda mucho a la mujer, yo creo, Parece que no, pero bueno. Los tiempos son los que son, porque en esa misa del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, Berciano donde los haya, bueno, pues hizo una homilía en la que habló
de los migrantes y exaltó el pauperismo. O sea, bergoglianismo puro. Y yo me pregunto, en la misa del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, ¿qué pasa? ¿Que no han sucedido cosas en España en estos 100 años? Sí, Monseñor Osoro, para que sí, usted no hable de los migrantes, sí, ni una sola palabra de lo que ha sucedido. Hemos tenido una guerra civil, una... sí. ¿No? Y de lo que significa que España esté consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, lo que significa las promesas, Todo la devoción en sí, etcétera. Bueno, no sé si tú sabes que a Osoro le llaman Osoglio. Osoglio o Soros, ¿no? También. Y en Osoros también le llaman Osoros y Osoglio. Pues En fin. no mencionó ni al Beato Bernardo de Hoyos. Si te parece, Arturo, algún día podremos hacer un programa sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Sí, porque, bueno, estamos un poquito en deuda. En fin, esos son los tiempos que tenemos. Hay monarquías católicas de fachada. Pues sí. Bueno, un testimonio, se abrió el proceso de beatificación de Sor Patrocinio en 1907. En 1930 fueron aprobados sus escritos y uno de los testimonios a favor de Sor Patrocinio es el de un sastre que ya era mayor y dice en el testimonio de beatificación, yo recuerdo a Sor Patrocinio porque cuando yo era niño yo era monaguillo en Torrelaguna y dice, yo recuerdo, dice, yo solo puedo decir 3 cosas, que era muy buena, que a mí me quería mucho y que cuando comulgaba se le iluminaba la cara. Mira qué declaración de santidad. Igual que el hecho de que en ni uno solo de sus escritos haya vertido ni el más mínimo reproche contra sus enemigos, no se haya quejado. Qué santaza. Bueno, el día de su muerte, el 27 de enero de 1891, a las 3 de la tarde, llevaba 1 hora muerta, estaban velando el cadáver y una monja pues estaba en oración y le pidió que un niño, un familiar, que estaba en Castellón está en el Levante español, a 400 kilómetros o 500 de Madrid. Y en aquella época no había comunicaciones, claro. Se habría enterado la monja de que ese niño estaba muriéndose, pues le rezó a Sor Patrocinio y el niño sanó, totalmente sano. Hay otros testimonios de curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión de Sor Patrocinio. Uno de ellos es el de la esposa, Elena, se llama, la mujer, la esposa del catedrático Eudaldo Forment, el que ha prologado maravillosamente el libro de las llagas de la monja de Javier Paredes, basado en las anotaciones de la abadesa, la Madre Pilar, pues su esposa fue curada milagrosamente por intercesión de Sor Patrocinio y otros más. Vamos a ver, Arturo, ahora vamos a leer solamente las 33 máximas, son perlas de sabiduría de Sor Patrocinio. ¿empezamos? Sí, vamos a leerlas de manera alterna. Ok. La gloria de Dios es lo que debemos desear en todo y por todo. Con Dios todo se puede y todo se vence. Todo es poco para Dios. A Dios le debemos amar por Dios solo y no por lo que nos consuela. La verdadera virtud consiste en la práctica de las virtudes sólidas y en una perfecta conformidad de nuestra voluntad con la que Dios, no queriendo más que solo y precisamente aquello que Dios quiere. La vida interior, que tan poco conocida es en la época presente, es la que más agrada a Dios. Todo se hará llevadero, esperando que Dios proveerá en todo. Las cosas exteriores, poco son y de poco valen si no van acompañadas de la vida verdaderamente interior. Donde se busca a la madre, se encuentra al hijo, al esposo, al médico, al consuelo y al que es nuestra paz y verdadera alegría. Hágase en todo la santísima, justísima y amabilísima voluntad de Dios, y en lo que permita sea su nombre bendito y glorificado. Dios es todo providencia y misericordia, no hay más que confiar en Él. Las dulzuras en la oración no son la mejor prueba de que el alma camina bien. El camino segurísimo, no sujeto a engaños, es el de padecer, imitando al dulcísimo Jesús en su pasión, que siendo Dios suspendió todo lo que como Dios podía consolarle.
Las cosas, por muy buenas y santas que sean, si les falta la sal de la prudencia, se echan a perder. Todo el corazón en Dios. La gloria de la esposa de Jesús debe estar en todo interior. La paz es una de las señales de que la oración es fructuosa para el alma y en la que Satanás no tiene parte, porque él, lejos de darla, la quita. El demonio es perro atado, y la licencia que le da el divino esposo es para probar nuestra fidelidad. El mundo miente mucho, es muy injusto, y por eso Dios le humilla tanto. Toda obra de Dios tiene persecuciones, tribulaciones y penas. Este es el gran sello con que su divina misericordia nos dice: esta obra es mía. Los hombres son de corazón duro, y no atraen con eso más que la justicia de Dios, que pesa sobre ellos de un modo terrible. Dios ve nuestros corazones, sabe lo que somos, lo que pensamos, lo que no podemos, nuestras tentaciones, los auxilios que nos comunica, las fuerzas que nos da, lo que nos protege en la tribulación, y según todo esto nos juzgará sin que pueda servir la disculpa. Muy alegritas en Dios, esperando que sus misericordias sobrepujarán en nosotras a todas sus obras, y nuestra Madre Inmaculada ostentará su poder con sus hijas. Cuanto más aprieten los trabajos, más hay que amar al que bondadoso nos los manda. Los grandes cargos de nada sirven, sino de mayor responsabilidad. A trueque de que no se cerrase un templo del Dios vivo, pasaría yo todos los trabajos del mundo. La justicia de Dios debe estar sumamente irritada. Los pecados se aumentan cada día y nuestro Dios se va desobligando por nuestra misma conducta. Muy corto es el número de las almas que tratan de veras de desagraviar al Señor y de adorarle en espíritu y verdad. No hay más que unirse cada día más al sacratísimo y pacientísimo corazón de Jesús. El que confía en Dios, por muy desgraciado que lo crea el mundo, siempre es feliz. Dichosos trabajos, dichosos desconsuelos, si llevados con santa resignación y amor de Dios, nos acercamos más a aquel divino esposo que no hizo más que padecer y sufrir. Ánimo, hijas mías, subamos al Calvario y desde allí, protegidas de la sombra de nuestro fidelísimo y divino esposo y su Virgen Madre, desafiemos al mundo, al infierno y todos sus secuaces. Hagámonos dignos de que Jesús se digne encerrarnos en su santísimo corazón. Pues sí, bueno, estas 33 máximas darían para estar hablando 7 horas, pero bueno, yo solamente no me puedo callar con una de ellas, que dice, la que hemos leído: a trueque de que no se cerrase un templo del Dios vivo, pasaría yo todos los trabajos del mundo. ¿Qué diría Sor Patrocinio de lo que pasó el año pasado? Con el cierre de todas las capillas, esto de los aforos, el cierre de las adoraciones eucarísticas perpetuas, como la de un obispo de Málaga, que el otro día felicitó el Ramadán. Sí. Fue bochornoso lo del obispo de Málaga. De vergüenza ajena, se le veía además incómodo, incómodo diciendo una cosa totalmente artificial, un saludo artificial, falso, que a él le ponen un lugar muy malo porque está traicionando a la fe de la Iglesia, en mi opinión. Dios quiera que esta gente se convierta, que todavía están a tiempo. Dios quiera. Yo Bueno, quería resaltar lo mismo que tú, me ha llamado la atención, has elegido el mismo que yo. A trueque de que no se cerrase un templo del Dios vivo, pasaría yo todos los trabajos del mundo. ¿Y ellos con qué facilidad los han cerrado? encantado de cerrarlo, claro. Encantados de obedecer a Bergoglio, exacto. Sí, sí, claro, y el que habrá es un irresponsable. En fin. Bueno, el último apartado, el culto, agradecimientos y la oración a la Virgen del Olvido, triunfo y misericordia. Bueno, pues ya hemos dicho antes que gracias a la impagable labor del profesor Paredes, ¿no? Pues que lleva muchos años, no ha sido el único, ¿no? Sería injusto decir que ha sido el único, pero sí es verdad que se ha pateado los archivos, los ayuntamientos. Bueno, pues además tiene que ser un signo del final de los tiempos, porque es verdad que la Virgen eligió el nombre del olvido porque estaba olvidada. Bueno, también porque como Madre misericordiosa se olvida de nuestros pecados, en fin, eso también, ¿no? Pero no, como al final de los tiempos
figura protagonista y victoriosa es nuestra madre, pues claro, no va a permitir que una devoción con las prerrogativas y los bienes y las gracias que derrama esta aparición quede en el olvido. Entonces, pues bueno, nosotros aquí hacemos lo que podemos, trayéndola a escena, dándola a conocer, porque la historia del siglo XIX la ha escrito la masonería. La ha escrito la masonería. Hay pues, historiadores y escritores que mienten mucho. El otro día leí un artículo del profesor Paredes en que un militar español se metía con el padre Claret, con San Antonio María Claret y con su patrocinio. Los ponía de ejemplos, ¿no? Como que eran eso, politiqueros. Otra vez, yo no sé qué libro se habrá leído este hombre. Es que, claro, la historia, bueno, está abonada para mentir por Sí. todos estos hijos de Satanás. Es muy también de agradecer la labor de los profesores Alberto Bárcena, quien ha apuntado el segundo libro de la Madre María Isabel de Jesús, y de Eudaldo Forment. Bueno, y además la historia es mucho más interesante la realidad que no las mentiras que cuentan de que si el patrocinio estaba todo el día nombrando ministros mientras la reina andaba por ahí con uno y con otro. Pues no, esa no es la historia. No sé si has dicho, perdón, no sé si has dicho que se ha restablecido el culto a la Virgen en el convento de calle Blasco de Garay los últimos sábados de cada mes, en Madrid. Sí, efectivamente, allí se reúnen, rezan el rosario, hay adoración al Santísimo. Bueno, yo es lo que he oído, no vivo en Madrid, no tengo fácil para ir. Pero sí, se va poco a poco recuperando la devoción a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Que ya decimos que es aprobada. Sí. Vamos a ver si los que ven el vídeo se animan y se imprimen una imagen y la tienen en su casa de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. Y las 4 promesas que voy a leer luego, la cuarta para despedir. Sí, y también nuestro agradecimiento a las monjas, a todas las monjas, sí, no solo a las concepcionistas franciscanas, sino a todas esas esposas de Cristo que están enamoradas. Sor Patrocinio iba Olózaga detrás de ella, pero ella estaba enamorada de un hombre, del hombre Dios. Ese era su amor, su esposo. Pues muchísimas gracias a todas las monjas, porque la oración de las monjitas no sabemos lo poderosísima que es, cuánta desgracia no habrán evitado el amparo que supone tener a esas almas de oración, y de los sacerdotes, que la oración sacerdotal es poderosísima. Tiene un plus el ser religioso, sí, a ser laico, las cosas como son. Bueno, y vamos a leer, para terminar, la oración a la Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. Yo me la sé de memoria, la rezo todos los días, porque es muy breve y muy bonita y muy efectiva. Señora nuestra del olvido, triunfo y misericordias, vos que prometisteis ser el alivio, consuelo y remedio de todos, y que jamás vuestro amor negaría nada de cuantos pidieran, rendidos a vuestros pies, os suplico que por mediación de vuestra sierva Sor Patrocinio, le presentéis a vuestro Hijo Jesús crucificado esta gracia que os pido. Pídase la gracia ahora. No me olvides, Madre mía, y concededme esto que os he confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Muy bien, Arturo, si quieres leer ese cuarto punto y despedimos ya. Sí, porque se ha hecho un poquito largo. Pues el cuarto... Creo que no sea aburrido. El que haya llegado hasta el final creo que no... No, sí lo sé. Sí, lo sé. A la gente, los que le gusta, se les hace corto, yo lo sé. El punto cuarto de los mensajes y promesas de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias es: cualquier población que expusiese y venerase a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias se verá libre de las calamidades,
porque sería ella como un pararrayos de la divina justicia, arca de Noé y refugio para librar a sus devotos. Totalmente necesario y actual esto, para estos años que tenemos ya aquí encima. Pues nada, yo animo entonces a todos los que han visto este vídeo a que se impriman una imagen de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, que aprendan o que tengan a mano también esta oración que hemos leído al final y que le tengamos devoción y poco más, ¿no? Que vivamos esa consagración al Inmaculado Corazón de María y que vayan ya preparándose sus refugios. El que pueda irse al campo, que se vaya al campo, y el que no, bueno, pues que al menos tenga un refugio en su propio hogar o con alguna persona de carne y hueso, en previsión de cuando ya pues se acabe Internet, que no podamos tener estas comunicaciones por Internet. Ese es mi consejo. Sí, incluso si alguien quiere descargarse de los programas que hemos hecho, porque quizá algún día no estén ni disponibles, puede ser. También, también. En fin, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Agustín, por todo el trabajo que te has tomado en traernos esta santa que todavía ni siquiera la han beatificado, pero bueno, forma parte de la persecución, que es un signo más. Y nada más, pues nos encomendamos mucho a ella. Yo la tengo enfrente mía, la tengo en una imagen grande con Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, que me regaló la superiora del convento de allí de Guadalajara en una visita que hice volviendo de Garabandal, y ella nos atendió muy amablemente detrás del torno, ni siquiera le pude ver la cara, pero se veía que era una mujer con mucha espiritualidad, muy santa y muy sabia. Y tengo el honor de tener esa imagen, la misma que tú has mostrado. Así que nos encomendamos a Sor Patrocinio, a todos los que habéis estado acompañándonos en este rato, y especialmente te encomendamos a ti, Agustín, para que ella, Sor Patrocinio, a ti y a tu familia, os alcance todas las gracias que más podáis necesitar. Que Dios os bendiga mucho. Muchas gracias, Arturo. Pues nada, terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos.